Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a comentar el mito de Filemón y Baucis, que es un mito que cita el poeta romano Ovidio en un largo poema de él que se llama Metamorfosis o la Metamorfosis, donde cuenta, bueno, todo un montón de mitos desde el comienzo del mundo, ¿no? Este mito está basado, digamos, si bien es un mito romano, ocurre en la antigüedad griega, ¿no? Entonces vamos a referirnos a los dioses con los nombres griegos. El mito comienza con dos dioses, bueno, lo que sería Júpiter y Mercurio para los romanos, que serían Zeus y Hermes, quienes no están contentos con la forma en la cual los humanos están relacionándose con los dioses o están adorando a los dioses, y deciden bajar al mundo para probar un poco a los humanos, digamos, en contacto con los humanos, ¿no? Entonces, bueno, los dioses se transforman en dos mendigos y bajan a la tierra en la zona de Frigia, que sería lo que hoy es Turquía, ¿no? Lo que era Asia Menor para los griegos. Y allí bajan a la ciudad y golpean la puerta de la gente y le piden auxilio, comida, ¿no? Hospitalidad. Y nadie les da comida ni hospitalidad, excepto un matrimonio que es un matrimonio mayor, que es el matrimonio de Filemón y Baucis. Ahora, hay algo interesante en Filemón y Baucis, porque era un matrimonio que aparentemente se llevaba muy bien, y el poema menciona que entre ellos se ocupaban de todas las cuestiones de la casa. Vivían en una choza pequeña, ¿no? Pero se ocupaban de todas las cuestiones de la casa, porque entre ellos no había ni amo ni ferviente, es decir, y esto es extraño en una sociedad como la romana, que era patriarcal, ¿no? Es decir, los romanos daban la idea de que el jefe de la familia era el hombre y la mujer tenía que estar subordinada a la autoridad del jefe de familia. Tampoco aparecen hijos, es decir, normalmente una pareja de ancianos debería tener hijos, nietos, ¿no? Es decir, toda una prole, pero acá no aparece en la historia porque los protagonistas son ellos dos, ¿no? Entonces, bueno, cuando los dos mendigos, los dos dioses, digamos, disfrazados de mendigos, les tocan a la puerta, ellos los hacen pasar amablemente y les dan, bueno, ponen comida en la mesa, ¿no? Y es interesante porque la comida que ponen en la mesa tienen, bueno, como un guiso de cerdo, verduras, queso, huevos, aceitunas, higos, dátiles, manzanas y miel, todo servido en platos y vasos de barro. Ovidio no menciona el pan, lo cual hace pensar que este mito es muy antiguo, de antes de la época de la agricultura, ¿no? Donde los humanos empezaron a hacer pan con los granos, ¿no? Y lo interesante de esto es que varias de estas comidas son de diferentes estaciones del año, ¿no? O sea que normalmente no hubieran estado juntos en una comida. En ese momento no había congeladores ni freezers para poner la comida como tenemos ahora y comerla en cualquier momento del año, ¿no? También le sirven vino a los dioses, Filemón y Baucis, y Filemón nota que cuando tenían una jarra de vino y cuando le sirven a los dos mendigos, el vino, no sé, ellos tomaban, pero el vino, la jarra no se vaciaba nunca, ¿no? Entonces se dan cuenta de alguna manera que esos dos visitantes son dos visitantes divinos. Entonces, como son visitantes divinos, ellos tenían un solo animal en esa choza, que era un ganso. Entonces deciden sacrificar al ganso para dárselo a comer a sus visitantes, ¿no? En ese momento obviamente no había veganismo, no había tofu. Entonces, si había gente para comer, había que sacrificar al ganso, ¿no? Pero bueno, el ganso se escapa, y cuando Filemón lo quiere tomar, el ganso se escapa y va directo a la falda de Zeus. Entonces Zeus le dice: no mates al ganso, porque nosotros, en definitiva, no somos dos mendigos, somos dioses. Entonces se muestran como realmente son, como dioses. Entonces les dicen que en agradecimiento por su por su hospitalidad, les van a conceder un deseo. Entonces Filemón y Baucis dicen que no quieren ver morir el uno al otro, no quieren conocer la tumba del otro, quieren estar juntos, ¿no? Entonces ellos
Entonces los dioses les dicen que suban a una montaña que hay o a una sierra que hay junto a la ciudad y que no miren hacia atrás, que recién miren hacia atrás a la ciudad cuando lleguen a la punta de la montaña, ¿no? Entonces Filemón y Baucis dejan su choza, suben a la montaña sin mirar hacia atrás, miran hacia atrás cuando llegan hacia arriba y ven que los dioses habían enviado una inundación a la ciudad y que la ciudad se había destruido, se habían ahogado todos, excepto ellos dos. Y que lo que era la choza de ellos se había convertido en un templo de oro y que ellos dos eran nombrados sacerdotes, ¿no? Entonces ellos fueron sacerdotes de los dioses hasta que murieron. Cuando llegó el momento de morir, a Filemón les empiezan a crecer ramas y Filemón es convertido en un tilo y Baucis es convertida en un roble, ¿no? Y aparentemente esta leyenda surge de que en algún lugar de Frigia, del Asia Menor, había un roble, digamos, que estaba como entrelazado con un tilo y que, bueno, da un poco lugar a esta leyenda. Incluso, aparentemente eso es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, en las cartas de San Pablo. Cuando van a ese lugar de Asia Menor, los habitantes, estos dos recién llegados, se creen que son los dioses, digamos, Zeus y Hermes, ¿no? Y entonces los quieren agasajar y ellos tienen que explicar que no, que son dos seres humanos que van a hablarles de un dios diferente. Bueno, vamos a la interpretación del mito. Este mito es mencionado en un libro de la psicóloga y colaboradora de Carl Jung, Marie-Louise Bonfrance, que el libro se llama Dimensiones arquetípicas de la psique, ¿no? Ella fue especialista en hacer, en cuentos de hadas y en comprender un poco la dimensión arquetípica de los cuentos de hadas. Escribió muchos libros acerca de eso. Y tiene un capítulo acerca de, en los cuentos de hadas, en las historias míticas antiguas, acerca de los visitantes desconocidos, ¿no? Entonces dice que hay toda una rama de los cuentos de hadas donde una divinidad aparece, visita a la gente en forma disfrazada, haciéndose pasar generalmente como alguien muy inferior socialmente, como un mendigo, como un pordiosero, como un anciano, ¿no? En otras culturas es como un negro, como un árabe, ¿no? Dice que estas historias son conocidas, aparecen mucho en el Islam, y el visitante es en realidad un personaje del Islam llamado Al-Qidir, que significa el verde, que era considerado básicamente un ángel de Alá, un representante de Alá, o de la sabiduría de Alá, o también aparece, si algunos dicen que era un profeta, no está muy claro, porque es más un personaje de las leyendas musulmanas más que aparecer en el Corán, ¿no? Quien también tenía sabiduría y iba disfrazado y esperaba que la gente lo reconociera, no lo reconociera y lo atendiera por piedad, ¿no? Entonces los árabes, había una tradición árabe de decir, bueno, hay que atender un poco a todos los mendigos porque puede ser Qidir, ¿no? El ángel que está disfrazado de mendigo, ¿no? También en la tradición judía, el que visita es el profeta Elías, ¿no? Que es una especie de representante de Dios, de lo divino. Y Marie-Louise Bonfrance dice, yo esto no sé si es cierto, que hay una tradición en algunos judíos ortodoxos que cuando ocurre una celebración como una circuncisión o algo por el estilo, ellos dejan una silla vacía por si llegara Elías, que es el visitante divino inesperado, ¿no? Y todas estas historias aparecen en todo el mundo, es decir, hay montones de historias donde aparecen ancianos, y eso en realidad son dioses disfrazados. También aparecen como figuras cristianas, es decir, Jesús que se disfraza de anciano y baja a la tierra, o San Pedro, ¿no? Incluso en la Argentina hay una historia que se llama El Herrero y el Diablo, donde aparecen después
digamos, dos hombres muy pobres que son en realidad Jesús y San Pedro disfrazados, ¿no? Entonces, Valéry von Franz dice, bueno, todas estas historias son historias arquetípicas, ¿no? Es un tema arquetípico, una figura divina que baja a la tierra y visita a las personas, ¿no? Es interesante notar que en las religiones más antiguas eran los mismos dioses los que bajaban y se relacionaban con los humanos, mientras que en las religiones más modernas, podríamos decir el cristianismo, el judaísmo y el Islam, sea un representante de Dios el que baje a la tierra, ¿no? Elías en el caso del judaísmo, el ángel el verde, etcétera, porque en las religiones, digamos, en estas religiones, la figura de Dios es una figura de un Dios cósmico muy inaccesible, no es un Dios que está demasiado en contacto con los humanos, ¿no? Es decir, Dios, Jehová, Alá, son dioses cósmicos que viven en el cielo y no tienen un contacto directo con los humanos. Entonces, tiene que bajar un aspecto de lo divino, o un ser que encarna un aspecto de lo divino más cercano a los humanos, ¿no? Es interesante porque en algún momento este aspecto de divino, de Dios que estaba en contacto con los humanos, era Jesús, ¿no? Si Jesús era esta cuestión de que era un Dios, pero también era un hombre y se relacionaba con los humanos y bajó a la tierra. Pero después Jesús volvió a subir al cielo y entonces se convirtió en casi tan inaccesible como Dios. Y entonces ahí es donde empieza la cuestión de los santos, ¿no? Donde son los santos los que son los intermediarios entre la divinidad y Dios, entre la divinidad y los hombres, ¿no? Entre el poder de Dios y los hombres, el poder de lo divino y los hombres. Ahora, detengámonos un minuto en pensar por qué los dioses tienen que bajar a la tierra y visitar a las personas. Bueno, lo que dice Valéry von Franz es que para el momento en el cual se recopila esta historia, de alguna manera existía la cultura romana, pero había perdido su espiritualidad, es decir, Zeus o digamos Júpiter, ¿no? que tiene que ver con, ya lo discutimos otras veces, es decir, desde la astrología hablando, es decir, la energía jupiteriana tiene que ver con encontrar el sentido último de la vida y la reverencia a lo divino, ¿no? Y todo lo que significa Júpiter desde el punto de vista positivo. Era usado como una especie de fuerza política, es decir, el emperador y el imperio se basaban un poco en la energía de Júpiter, de Zeus, ¿no? Y los otros aspectos de Zeus espirituales habían sido dejados de lado para el aspecto político. Lo mismo ocurría con Hermes / Mercurio, ¿no? Es decir, Mercurio era un comunicador de... no solo de noticias, sino de aquello que ocurría en el inframundo, era el que podía viajar de un mundo a otro, ¿no? Pero bueno, para ese momento el único aspecto de Mercurio que se reverenciaba era el comercio, ¿sí? También es el dios del comercio, Hermes o Mercurio. Entonces había ciertos aspectos divinos de los dioses o dimensión arquetípica divina de los dioses que la sociedad no estaba en contacto. Y no estaba en contacto porque se había perdido, digamos, esos aspectos un poco en lo que sería la religión grupal o la religión colectiva, ¿no? Entonces, que los dioses bajen a la tierra en forma de figuras significa que uno tiene que ponerse en contacto a nivel individual con esos dioses porque no lo puede hacer a través de lo colectivo, ¿no? Que es un poco lo que ocurre obviamente con las grandes religiones hoy. Uno va a misa y eso no lo pone en contacto necesariamente con nada, con ningún aspecto divino, simplemente más que nada una ceremonia que se realiza desde afuera, pero que no tiene una correlación interior. Por eso cada vez menos gente va a la iglesia y menos gente participa en esos rituales religiosos, ¿no? Ahora, hay una cuestión muy interesante. Nadie reconoce a los dioses o nadie los deja entrar porque lo considera que son dos mendigos indeseables, y solamente son Filemón y Baucis los que le dan, digamos, acogida a los mendigos o son hospitalarios con ellos, ¿no?
Y Filemón y Baucis son una pareja fuera de lo común porque se llevan muy bien y se aman, ¿no? Y no solo se aman, sino que tienen esta relación de igualdad, ¿no? Y esta relación de igualdad entre ellos es arquetípica de la relación entre lo masculino y lo femenino, o lo yin y yang, o yang y yin en la psique, ¿no? Lo que tenemos, es decir, lo que nos dice es que, es decir, justamente antes de tomar contacto con lo divino tenemos que tener un equilibrio psíquico interior, ¿no? Que esto es lo que habla la alquimia, ¿no? Y todas las cosas, tiene que haber digamos, todas estas viejas tradiciones siempre nos dicen que antes de ponernos en contacto con lo divino tenemos que tener un balance entre lo masculino y lo femenino, entre el sol y la luna, ¿no? Y encontrar la armonía interior. La armonía interior tiene que ver con hacer un balance en nuestra psique entre los opuestos, y eso es lo que está, digamos, significado por el hombre y la mujer. Entonces solamente una pareja que se lleva muy bien y que está en posición de igualdad puede ponerse en contacto con los dioses, porque los dioses solamente lo divino, la dimensión de lo divino solamente se puede llevar a cabo a partir de haber encontrado el balance interior de estas fuerzas, ¿no? Hay otro tema que no me parece menor, que esto no lo menciona Marlis von Franz, pero sí me parece interesante, el hecho de que ellos pongan comida que en realidad corresponde a las 4 estaciones. Las 4 estaciones pueden, es decir, Jung decía que había 4 funciones en la psique, que la totalidad de la psique siempre tiene que ver con el número 4, ¿no? Entonces el hecho de que ellos pongan comidas de las 4 estaciones significa que estaban en contacto con todas las partes de la psique y que habían hecho consciente la parte de la psique, ¿no? Entonces eso se refiere a que justamente el contacto con lo divino solo se puede dar a través de, bueno, de no tener partes de la psique en la sombra, sino de ser consciente de la totalidad de la propia psique, ¿no? Y de la cuestión y no es fácil conocer la propia psique, porque tenemos que hacernos cargo de los impulsos que son, digamos, indeseables, ¿no? El mundo de Filemón y Baucis, el estado espiritual de la ciudad de Filemón y Baucis representa de alguna manera el mundo que estamos viviendo nosotros. Es decir, no nos podemos relacionar con lo divino a través de rituales colectivos, que es lo que se supone que ocurría en la antigüedad. Entonces solamente nos podemos relacionar con lo divino a nivel individual, ¿no? Tenemos que encontrar nuestra propia conexión con lo divino, porque no hay, digamos, ni en la política, ni en la religión, ni en las costumbres, ni en los deportes hay una conexión con lo divino. ¿Sí? Tenemos que ocuparnos nosotros de eso. Cuando antes se supone que los pueblos primitivos lo hacían en forma colectiva, ¿no? Entonces hay que reconocer a lo divino, digamos, que está disfrazado como algo que no vale nada. Esto también es muy interesante porque tiene que ver con... Es decir, esto es una cuestión que aparece mucho en los mitos, en las historias míticas, en los cuentos de hadas. Aquello que es muy valioso aparece disfrazado de algo que no vale nada y uno lo tiene que reconocer, ¿no? El viejo sabio que parece un mendigo, los dioses que parecen, digamos, mendigos o personas, digamos, de baja categoría, ¿no? Y también esto tiene que ver con el mito del nacimiento de Jesús. Tomemos el nacimiento de Jesús como un mito. Jesús nace en un pesebre, nace en un establo, ¿no? Y los judíos de alguna manera estaban esperando al Salvador, estaban esperando al Mesías, ¿no? Al Cristo. Cristo es la palabra griega, Mesías es la palabra judía o hebrea. Pero lo esperaban un gran rey, digamos, el Mesías iba a ser del linaje de David, entonces estaban esperando que naciera en un palacio y que fuera un gran conquistador y fuera un guerrero. Sin embargo, el Salvador nace en un establo donde nadie lo está esperando y en la más humilde de las posiciones, ¿no? Y eso obviamente es un tema arquetípico y tiene que ver con un poco nuestra psique. Es decir, cuando nuestra psique consciente, lo que va a venir a renovar nuestra psique y darnos contacto con lo divino nunca viene de la conciencia, siempre viene de algún punto inconsciente, ¿no? Siempre viene de algo que no estamos prestando atención. Entonces nosotros creemos que la felicidad va a venir de acá o de allá o de más allá, y nunca viene de ahí. Cuando viene de otro lado, ¿no? Si siempre las soluciones a los problemas, cuando estamos en un aprieto o en un problema,
nunca viene de donde creemos que va a venir, siempre viene de otro lado, y eso es el significado de el Cristo que nace en un pesebre, bueno, en un establo, y el Dios que nos visita disfrazado de mendigo, ¿no? Tenemos que reconocer la divinidad y la oportunidad allí donde los ojos no lo ven, ¿no? O donde no lo estamos esperando. Bueno, ya que este también es un canal de astrología, quiero hacer notar que, digamos, Júpiter y Mercurio o Zeus y Hermes son Zeus y Hermes son Júpiter y Mercurio, que si los tomamos como planetas son los planetas regentes de dos signos opuestos que son Géminis y Sagitario, ¿no? Y una de las características de Mercurio es que Mercurio es lo que se llama, es el arquetipo del trickster. El trickster es el tramposo, ¿no? Es decir, aquel que ese es un arquetipo de un dios o una criatura que aparece en todos los mitos de la Tierra, que hace trampa, ¿no? Es aquel que, digamos, siempre tiene algún truco, se corresponde, digamos, en muchas cuentos de hadas aparecen los zorros, ¿no? Que se sabe que son mañosos y tramposos, aparecen como el arquetipo del trickster, ¿no? De alguien que dice una cosa, después hace otra, engaña a los demás, ¿no? Y este es un arquetipo que también es un arquetipo divino y que, digamos, tiene que ver con Hermes, ¿no? Entonces todo el truco de bajar a la tierra y los dioses disfrazados de mendigos es un típico truco de un trickster, ¿no? Es decir, vamos a engañar a los humanos haciéndoles creer una cosa. Por eso es raro que aparezca en algunas leyendas populares Jesús haciendo esto, porque Jesús, digamos, en la tradición cristiana no se lo... digamos, Jesús es una figura como muy ensalzada que no se la asocia con la figura del trickster, ¿no? Pero en los cuentos de hadas sí, o en los cuentos, digamos, populares sí, por más que la tradición de la iglesia no lo contemple. Y bueno, el hecho de que los dioses después destruyan la ciudad también es interesante, es decir, que de alguna manera parece un castigo un poco feroz, ¿no? Como diciendo, bueno, como no nos reconocieron que éramos divinos, vamos a matarlos a todos y ahogarlos en una inundación. Pero eso se refiere, eso hay que leerlo en forma simbólica, ¿no? Es decir, lo divino de alguna manera quiere que lo reconozcamos, y eso es el camino de nuestra evolución, ¿no? Es decir, cuando en una psique hay elementos que solamente están preocupados con la vida material, con el aquí y ahora, con el mundo de las apariencias, con el mundo de Saturno en el que vivimos. Es decir, esos aspectos son aspectos prácticos, pero que en algún momento tienen que ser trascendidos, ¿no? Y entonces lo que nos dice esto es que lo que los dioses matan es todo aquello que no tiene contacto con lo divino, que se dedica nada más que a las cuestiones de la vida diaria. Y todo eso tiene que pasar, solamente trasciende aquello que tiene algún contacto con lo divino, que son en este cuento está simbolizado por Filemón y Baucis, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, una persona que tiene un trabajo en una oficina y se dedica a trabajar 40 años en esa oficina, bueno, en un momento le viene la jubilación y, digamos, lo hacen no por un llamado divino, sino para, digamos, tener dinero para pagar las cuentas y trabaja honradamente, pero bueno, eso en un momento se acaba y el trabajo mundano hay que dejarlo de lado y es algo que en algún momento tiene que morir, ¿no? En cambio, las cuestiones que tienen que ver con vocaciones más espirituales, eso no se acaba nunca. Si uno nunca se jubila de cuestiones espirituales, nunca queda, siempre aquello que está en contacto con lo divino sigue vivo, ¿no? Así que bueno, amigos, esta es la historia de Filemón y Baucis. Me parece un mito muy interesante porque es uno de los grandes ejemplos de estos mitos en los cuales bueno, aparecen estos visitantes inesperados que en realidad son dioses y que tenemos que reconocerlos como dioses y honrarlos, ¿no? Hay otro segundo mito en el cual, bueno, no es mito, es una historia donde aparecen Filemón y Baucis, que es una historia bastante aterradora que aparece en la segunda parte del Fausto de Goethe, de Goethe, o de Guten, como alguna vez me dijo una chica alemana, que
Bueno, Fausto está creando un gran megaproyecto, cambiando toda la tierra y queriendo crear un nuevo asentamiento, ¿no? Haciendo grandes cosas, ayudado por Mefistófeles, ¿no? Y trabajando con el emperador, y Filemón y Baucis tienen una pequeña cabaña que está en el lugar donde Fausto quiere llevar a cabo sus grandes planes arquitectónicos. Y bueno, Mefistófeles termina matando a Filemón y Baucis para que liberen el terreno. Y bueno, este ya es otro, digamos, otro aspecto totalmente diferente, con los mismos personajes, un mito totalmente diferente, que también sería interesante verlo. Voy a ver si hago un video. Pero bueno, amigos, vamos a terminar acá. Les agradezco como siempre por haberme acompañado hasta acá, y les pido que si les gustó el video me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.